lo siguiente, y es que la flecha total sabemos que es igual a la flecha instantánea que me produce la carga muerta más la carga viva. ¿Y esto qué deformación le sumamos? ¿Qué flecha viene acá? La flecha diferida, ¿no? La deformación que se desarrolla con el pasar del tiempo. Ahora, igual hemos aprendido de que la flecha diferida tiene de fórmula lo siguiente, ¿no? ¿Qué decía la fórmula de la flecha diferida? La flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje de la carga viva que se comporta como si fuera carga muerta por el coeficiente beta menos 1. Eso fue lo que hemos aprendido en la clase pasada. Bien, sigamos viendo. Aquí tenemos entonces una viga en voladizo, el cual está sometido a una carga, ¿no? Una carga uniformemente distribuida, está acá. Dice que tiene de carga muerta 0,9 toneladas por metro, perdón, 1,5, y de carga viva 0,9 toneladas por metro. Vemos además que tenemos una carga triangular, cuyas cargas son 2 toneladas por metro la carga muerta y 1,3 toneladas por metro la carga viva, ¿no? En este extremo izquierdo. Además tenemos unas fuerzas puntuales en la punta. Hay una fuerza muerta puntual de 2,5 toneladas y una fuerza viva puntual de 1,5 toneladas. No obstante, la sección, fíjense que es una sección de 30 por 50, bastante pequeña para una viga en voladizo de casi 5 metros. Bastante chiquita esa sección. De datos también nos da lo que sería la resistencia del hormigón que vamos a utilizar, un hormigón con una resistencia de 280, un hormigón de alta resistencia, una tensión de fluencia de 5.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Y más importante aún, tenemos aquí un dato, ¿no? Que sabemos que esto es necesario para determinar la flecha diferida. Dice, considere que el porcentaje de carga viva que se mantendrá permanente, estamos hablando de este porcentaje de acá, dice que es del 20%. Entonces, la flecha diferida está considerando un 20% de carga viva. Muy bien, entonces eso nos deja la siguiente fórmula. La flecha total va a ser igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva más la flecha instantánea debido a la carga muerta más un 20% de la carga viva por el coeficiente beta menos 1. De esta fórmula es importante identificar qué deformaciones tenemos que calcular. Ustedes ven claramente aquí que esto se tiene que calcular, es una deformación que hay que calcularlo a través de la fórmula de deformación que hemos aprendido en resistencia de los materiales 2. Aquí hay otra deformación que también hay que calcularla, ¿no? Tenemos que calcularla. Recordemos bien de que para calcular estas flechas, para calcular esta deformación, toda la fórmula de deformación tiene una estructura parecida, ¿no? Tenemos la carga, ya sea una fuerza puntual o una carga distribuida, la longitud, ¿no? La longitud que generalmente está elevado a la cuarta o elevado al cubo, dividido entre, aquí va a haber un coeficiente seguramente, y aquí vamos a tener un módulo de elasticidad, ¿no? Y inercia. ¿Qué módulo de elasticidad dijimos que se usa? ¿La clase pasada? Del hormigón, correcto. ¿Y qué inercia es la que se toma? Correcto, la inercia efectiva. No es por culpa de esta inercia que estos ejercicios se hacen bastante largos, porque para calcular esta inercia efectiva tenemos que usar la llamada fórmula de Branson, que decía momento máximo de servicio dividido momento de fisuración elevado al cubo por la inercia de la sección sin fisurar más 1 menos momento máximo de servicio dividido momento de fisuración al cubo por la inercia de la sección fisural. Ah, correcto. Perdón. El MCR en arriba, correcto. Muy bien, entonces, fíjense acá. Fíjense acá. Esta inercia ya hemos dicho que por lo general es una inercia. Por lo general es una inercia que se encuentra entre
la inercia I sub 2 y la inercia I sub 0. Ahora, para usar esta fórmula de Branson, ya fíjense acá de que hay que respetar algo. Para poder aplicar la fórmula de Branson, tiene que cumplirse eso de aquí, y es que I sub 2 tiene que ser menor a I sub 0, ¿no? Lógico, ¿no? Por lo que vemos, si este es mayor que este y este es mayor que este, es válido afirmar que I sub 0 tiene que ser mayor que I sub 2, ¿no? Ese es un requisito que tenemos que ver que se cumpla para poder usar la fórmula de Branson. Si esto de aquí no se cumple, ya, aquí lo voy a anotar, si no se cumple que I sub 2 ya sea menor, o sea, si fuese mayor que I sub 0, en estos casos, la inercia efectiva automáticamente se lo toma igual a I sub 0. ¿De acuerdo? Cuando esto ocurra, cuando su inercia I sub 2 sea mayor a I sub 0, van a ver que la inercia efectiva que se adopta es igual a I sub 0. Eso se explica en que, en este punto, digamos, quien realmente resiste la deformación ya deja de ser el hormigón, pasa a un segundo plano. Quien va a absorber realmente, quien va a resistir todos estos esfuerzos, principalmente va a ser el acero. ¿Ya? Por lo tanto, ya no es válida la fórmula de Branson y se toma automáticamente como la inercia I sub 0, la inercia de la sección sin fisura. Ya, solamente esto ocurre cuando se da este caso. ¿Y cuándo se da este caso? Este caso mayormente se da cuando se tiene tanto armadura comprimida como traccionada. Porque para que esto ocurra, para que haya armadura comprimida y armadura traccionada, tiene que ser un momento muy grande. Si el momento es muy grande, van a ver que se coloca harta armadura. Y cuando hay harta armadura, es realmente la armadura la que termina resistiendo, la que termina absorbiendo la mayor parte de los esfuerzos de una viga. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta todos estos datos, pasemos a resolver el ejercicio. Primero, hay que diseñar, ¿no? Lógicamente, para poder hacer un control, sea cual sea, tenemos que tener ya una sección determinada. En este caso, veamos, tenemos un voladizo que está sometido a tres tipos de carga, una puntual y dos distribuidas. Lo primero y principal que se hace es siempre mayorar las cargas, ¿no? No olvidemos que para diseñar las armaduras tenemos que tomar la peor situación posible, es decir, las cargas tienen que estar mayoradas, ¿no? Según estos estudios estadísticos, ya han determinado porcentaje para todos los tipos de cargas, ¿no? Carga viva, carga muerta, etc. Entonces tenemos, como hay carga muerta y carga viva, hay que mayorar 1,2 para las cargas muertas y 1,6 para las vivas. Haciendo todas estas mayoraciones nos queda el siguiente esquema, ¿no? Fíjense, estamos mayorando todas las cargas. Ahora les pregunto, tomando en cuenta de que solo hay un tramo, ¿cuántos estados de carga vamos a tener acá? Uno nomás, ¿no? Si hubiera más de un tramo, ahí hay que intercalar un tramo impar con carga viva, tramos pares con carga viva y todo cargado con carga muerta y carga viva. Habría que hacer los estados de carga. Pero cuando solamente ustedes vean un tramo, significa que solo hay un estado de carga. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo, vamos a calcular obviamente las reacciones. Para calcular las reacciones yo siempre les recomiendo, ¿no?, de que calculen otra vez de ecuaciones de momento y déjenlo la ecuación de fuerzas verticales como una verificación. Haciendo todo el cálculo, ya, esta parte nos vamos a ir más rápido porque no es tanto el fin ahorita de esta materia. Ya. Fíjense entonces que haciendo los cálculos de reacciones vamos a obtener lo siguiente, que es que el momento que vamos a tener en el apoyo es de 80,448 toneladas por metro y la reacción de fuerzas verticales es de 31,704 toneladas. Se hace la verificación y cumple. Ahora les pregunto, esto es un voladizo. ¿Dónde se encuentra el momento máximo de un voladizo? En el apoyo, ¿no? Correcto. Si hiciésemos acá el diagrama, más o menos de esta forma va a venir, ¿no?, nuestro diagrama de momento. Fíjense entonces, donde está el apoyo está el momento máximo. Eso les digo porque si ustedes, digamos, en un examen, si en el examen con el ingeniero les toca un ejercicio así como que teníamos un polarizador, ustedes
ustedes pueden justificar y decir, en los voladizos el momento máximo se encuentra en el apoyo. Por lo tanto, si este es el momento máximo, ¿este qué sería? Nuestro momento último de diseño. Correcto, siempre es el máximo que se toma para diseñar. Bien, como les digo, si ustedes están cortos de tiempo en el examen y quieren ganar tiempo, pueden justificar diciendo eso. En un voladizo el momento máximo se encuentra en el apoyo. Aquí vamos a hacerlo un poquito más desarrollado, fíjense. Vamos a hacerlo un poquito más desarrollado, aprovechando para hacer un poco de recuerdo de Isotónica 2 y también para practicar. Fíjense lo siguiente. Tenemos un tramo. De este tramo, más nos conviene, ¿no?, siempre ir donde empieza la carga triangular hacia donde está la carga triangular máxima, para que podamos hacer una relación de triángulos que sea mucho más sencilla, ¿no? No es que no se pueda hacer de derecha a izquierda, se puede también, solo que es un poquito más largo. Bien, entonces, fíjense que en este caso la carga triangular empieza desde aquí y va hacia la izquierda, ¿no? Se va incrementando hacia la izquierda. Cuando ustedes vean este tipo de casos, es conveniente calcular las ecuaciones de fuerzas internas de izquierda a derecha. Bien, entonces, fíjense que en este caso, aquí sí podríamos omitir la ecuación de cortante, porque ya sabemos dónde está el momento máximo, ¿no? ¿Para qué hacíamos la ecuación de cortante, se acuerdan? Cuando analizábamos los tramos en los ejercicios anteriores. Más que encontrarlo, era para ver si hay un momento máximo, ¿no? Para eso es lo que nos sirve la ecuación de cortante. Si ven que cambia de signo, eso quiere decir que hay un momento máximo. Aquí nosotros no es necesario hacer eso porque ya sabemos dónde está el momento máximo, en el apoyo. Muy bien, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ir de derecha a izquierda, ya que es más fácil de esta forma. Entonces, fíjense acá lo que tenemos. Vamos a ir de derecha a izquierda. Estas cargas, las dos rectangulares, podemos sumarlas en una sola. ¿No? Podemos sumarlas en una sola. Al igual que esta carga triangular. Podemos sumarlas en una sola y tener una carga aquí, otra carga aquí. De igual manera, las fuerzas puntuales podemos sumarlas y tomarla como una sola fuerza puntual. Muy bien, entonces si vamos a ir de derecha a izquierda, lo que tenemos que hacer es hacer un corte a una distancia X. Ahora, al hacer el corte a una distancia X, tenemos que ver, ¿no?, qué cargas nos estamos agarrando al hacer eso. Tenemos entonces aquí una carga rectangular, esto ya sabemos cuánto vale, aquí tenemos cuánto es ese valor, y aquí surge siempre este problema en las cargas triangulares. Obviamente la carga que está aquí, la carga que está acá, en este punto, vamos a llamarla Q de X, no es igual que la carga que está aquí en este extremo, ¿no? Es una carga que es más pequeña. Para poder determinar cuánto sería esta carga, o sea, para tener un valor, cuánto sería esa carga, tenemos que hacer una relación de triángulos. Haciendo un pequeño repaso de lo que veíamos en isoplática. Fíjense acá, estoy dibujando este triángulo. La carga aquí, en la carga máxima, dice que vale 4,48. Listo. La longitud total que tiene este triángulo es de 4,8 metros. Queremos ver cuánto va a valer esa carga Q de X, que está a una distancia X. Entonces, para eso tenemos que hacer relación de triángulo. Relación de triángulos. Para hacer la relación de triángulos, en realidad lo que se hace es igualar tangentes, ¿no? Es decir, fíjense acá. Digo, este valor de aquí, fíjense cuánto va a ser la carga máxima, va a ser de 4,48. ¿Cuánto es la longitud que tiene esta carga máxima? Mejor dicho, ¿a qué longitud se desarrolla esta longitud? Pero ¿a qué longitud se desarrolla esta carga máxima? A 4,8 metros. Esto va a ser igual a qué cosa. Fíjense, si esta de aquí, si en el numerador hemos colocado la carga, en el otro numerador vamos a colocar esta carga de acá, el Q de X. Q de X.
Y la pregunta es, ¿a qué distancia se desarrolla el Q de X? A una distancia X. Entonces, si aquí hacemos el despeje, obtenemos que Q de X es igual a 4,48 dividido 4,8 de X, ¿no? Esa es una función que nos dice cómo va a ir incrementando esta carga a medida que el X se va haciendo cada vez más grande. Listo, entonces ya tenemos el Q de X, ahora podemos pasar a desarrollar nuestra ecuación de momento. Vamos a ir directamente a la ecuación de momento. Bueno, ya lo tenemos acá, pero vamos a desarrollarla desde cero. Aquí al lado. Muy bien. Momento de X. Fíjense, a esta distancia, en este punto, tenemos que ver qué cargas nos van a transmitir un momento. Aquí hay una carga puntual, una rectangular. Obviamente no podemos trabajar con una carga distribuida rectangular, tenemos que trabajar con su resultante. Su resultante sabemos que es igual a la carga por la longitud, siendo la carga, ¿no?, de la carga triangular 3,24 por la longitud X. Aquí tenemos una carga triangular, también vamos a hallar lo que sería su resultante. Sabemos bien que la resultante de una carga triangular es igual a ¿qué cosa? A la carga, en este caso Q de X, la carga, por la longitud X, como es un triángulo, a la mitad, ¿no?, dividido 2. Esas son las resultantes. Listo, ahora vamos a pasar a tomar momentos. Entonces pregunto, esta fuerza puntual, ¿no?, la suma de esos dos, el 5,4, por una distancia X, ¿produce un momento positivo o negativo? Negativo, ¿no? No se olviden que estamos yendo de derecha a izquierda. Cuando es de derecha a izquierda los signos cambian. Cuando es de derecha a izquierda se toma como momento positivo el antihorario. Y en este caso vemos que el momento es horario. Entonces va a ser negativo esta fuerza 5,4 por X. 5,4 por X. Negativo. Listo. Siguiente carga. 3,24 por X. Esa fuerza también va abajo y por lo tanto también va a producir un momento horario. Como estamos yendo de derecha a izquierda, va a ser negativo. Entonces aquí tenemos 3,24 por X, es la resultante. Ahora, ¿cuánto sería esta distancia? Pregunto. ¿Cuánto es esta distancia? ¿A qué distancia se encuentra la resultante de una carga rectangular? A X medio, ¿no? A la mitad de la longitud. Correcto. Entonces aquí es por X medio. Listo, y finalmente la carga triangular. La carga triangular dice que vale Q de X por X medio. Y también es una fuerza que me da un momento horario. O sea, aquí Q de X por X medio. Sin embargo, ¿cuánto sería esta distancia para la carga triangular? X tercio, ¿no? Muy bien. Entonces, él es el brazo de palanca, aquí iría X tercio. En esta ecuación vamos a reemplazar el Q de X, que ya lo tenemos, 4,48 dividido 4,8. Y fíjense que tenemos la siguiente ecuación. Menos 5,4 de X, menos 3,24 por X medio. El Q de X, estoy reemplazándolo, por X medio por X tercio. Desarrollando toda la ecuación, entonces nos queda esta de aquí. Esa sería la ecuación de momento que define esta curva del voladizo. Entonces vamos a ver cuánto vale el momento al inicio y cuánto vale al final. Vemos que al inicio vale 0, lógicamente, aquí no hay nada. Y en el momento dice que vale menos 80,448. Nuevamente, ¿no? Este paso, todo esto que hemos hecho, podrían haberlo omitido justificando en la diapositiva anterior que el momento máximo que se da en un voladizo es el que está en el apoyo. Y lo tomaban directamente el momento como momento último, ¿no? Su reacción de momento MA lo tomaban como momento último. Pero para este ejercicio quería, digamos, que hagamos un breve repaso, ¿no? Siempre es bueno tener un breve repaso de todos los conceptos de isostática, ¿no? Para que ustedes igual, ¿no? Ustedes igual practiquen y recuerden cómo se hacía, cómo se analizaba con cargas triangulares. Muy bien, entonces ya tenemos lo que sería nuestro momento último, ¿no? En este caso, el que está en el apoyo, menos 80,448.
Siempre es bueno hacer una justificación al ingeniero de todo lo que se haga. Entonces vamos a concluir, ¿no?, de que como solamente hay un tramo, ¿no?, eso significa que solamente hay un estado de carga, ¿no? Con el que hemos hecho basta. No hay que hacer más estados porque no hay. Bien, entonces ya tenemos como momento último menos 80,448. Pregunto, ¿para qué nos sirve el conocer el signo? ¿Cuál es el fin de conocer el signo? ¿Para qué nos ayuda? La armadura, ¿no? La armadura traccionada. Cuando es negativo, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces veamos. Tenemos el dato lo siguiente: la resistencia del hormigón, del acero, las dimensiones de la viga, 30 por 50. Y fíjense que el momento acá es nomás considerable, 80,448. Y la viga tampoco es que ayuda, no es muy alta que digamos. Cuando tenemos un momento muy grande, mayor a 80, ¿no?, yo le había dado una recomendación de que adopten como DS 7 centímetros. Es lo que vamos a hacer. Dice, vamos a adoptar un DS de 7 centímetros. Con el DS tenemos la altura útil, H menos el DS adoptado. Recordemos que este valor es adoptado. Nos da 43 centímetros. Con este dato podemos calcular las armaduras mínimas. Aunque en este caso, cuando ustedes vean que el momento es muy grande, más que seguro que la armadura que nos deba ser mayor que la armadura mínima. Bien, tenemos entonces el momento, hay que llevarlo a kilo por centímetro, multiplicándolo por 10 a la quinta. Aplicamos la fórmula de momento reducido, que dice momento último menos factor phi. Sabemos que el factor phi en flexión, o sea para vigas, es 0,9. El FC' 280. La base de la viga 30 y la altura útil que nos dio era de 43, ¿no?, al cuadrado. Reemplazando, fíjense que nos da un momento reducido de 0,5755. ¿Qué pasó acá? Fíjense que es mayor al momento reducido del límite, 0,2276. Sabemos bien que cuando ocurre que pasamos del valor límite, significa que la armadura necesita tanto armadura comprimida como traccionada. Entonces necesitamos calcular dos áreas de armadura. Ahora, para calcular armadura comprimida, uno tiene que adoptar otro valor, el D'. Tal vez se pregunte, ¿y qué es eso del D'? Pues bien, voy a hacer aquí un ejemplo genérico. Imagínense que tenemos una viga y esta viga tiene sus armaduras, su armadura traccionada. Pregunto, ¿cómo se llama esta distancia? La distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. ¿Cómo se llama esta distancia? Recubrimiento mecánico, ¿no? El ingeniero Tito utiliza el término DS. ¿Cómo se llama esta distancia? La que hay desde el centro de gravedad de las armaduras traccionadas hasta el borde comprimido. ¿Cómo se llama esta distancia? Altura útil, ¿no? Mira, recién yo me he enterado que esto lo conocen en otros países como Peral, que le llaman la altura útil. Ahora, supóngase de que nuestra viga también tenga armadura comprimida. Imagínense que este momento sea muy grande y amerite colocar armadura comprimida. A la armadura comprimida el ingeniero lo denota con una comilla, con este signo. Ahora, como tenemos acá armadura comprimida, lógicamente también estas armaduras comprimidas van a tener un centro de gravedad. La distancia que hay desde el borde comprimido hasta el centro de gravedad de las armaduras comprimidas, esto se llama D'. Ese sería el recubrimiento mecánico de las armaduras comprimidas, el D'. Entonces, como vamos a tener aquí armadura comprimida, hay que adoptar un D'. Yo les había comentado en clases anteriores de que por lo general el D' es un valor que oscila entre los 3,5, 4, 4,5 a 5 centímetros. Siempre suele oscilar por ahí, ¿no? Para no pegarme, ya que fíjense que el momento es muy grande, con lo cual seguramente la armadura también va a ser muy grande. Yo les dije en clases anteriores de que adopten un D' de 4,5 y si no están muy seguros pueden adoptar un D' de 5, así como para no pelarse.
este valor cumpla, vamos a adoptar un D' de 5, D' de 5 centímetros. Ahora bien, cuando ya tenemos esta armadura traccionada, ¿qué es lo que hacíamos? Cuando ya tenemos definido qué barra vamos a colocar, tenemos que calcular, ¿no?, cuánto vale este DS. Y ese DS que calculamos lo llamamos el DS real. Ahora pregunto, ¿este DS real tiene que ser mayor o menor que el DS adoptado? Menor, ¿no? Tiene que ser menor o igual que el DS adoptado. Ahí estamos adoptando un DS de 7 centímetros. Lo mismo ocurre con el D'. Cuando ya definamos qué armadura vamos a colocar aquí arriba, vamos a poder calcular este valor exactamente igual que calculamos este. Y ese D', el real, cuando ya tengamos definido las armaduras, tiene que ser menor o igual que el D' adoptado. Exactamente lo mismo. Entonces, por eso es para no pelarle, ¿no?, para no tener un D' real que sea mayor a este, estamos colocándole 5 centímetros, para estar más seguros. Entonces, cuando ya definamos las armaduras en la zona comprimida, tenemos que calcular y ver que ese valor sea menor a 5 centímetros. Bien, ¿y cómo es que se calcula cuando hay armadura comprimida? Van a ver que es más fácil, incluso cuando hay armadura comprimida, es más fácil que cuando solamente necesita armadura trasera. Fíjense cómo se calcula. Primero hay que calcular una cuantía mecánica de armadura comprimida. Y su fórmula es la siguiente. La cuantía que nos dio, pero el momento reducido que nos dio aquí arriba, 0,5755, menos el momento reducido límite, este valor siempre va a valer 0,2276, dividido entre 1 menos el D', fíjense acá, D', hemos adoptado 5 centímetros, dividido la altura útil que tenemos. En este caso nuestra altura útil es de 43. Haciendo el cálculo vemos que nos da una cuantía mecánica para la armadura en la zona comprimida de 0.3937. Cuando ya se tenga la cuantía mecánica de armadura comprimida, podemos calcular la cuantía de armadura traccionada solamente a este valor sumándole 0,2709. Si se preguntan qué es eso del 0,2709, en realidad la fórmula que dice cuantía mecánica límite y el valor de esto es 0,2709. Bien, entonces cuando tenemos ya esta cuantía le sumamos 0,2709 y esa sería nuestra cuantía mecánica de armadura traccionada. Y tenemos la traccionada y la comprimida. Así que ahora podemos pasar a calcular cuánto es el área de armadura que se necesita. Bien, empecemos por la armadura comprimida. La cuantía nos había dado 0,3937. Listo. Con esta cuantía podemos calcular el área de armadura comprimida que necesitamos. Fíjense que esta fórmula es parecida, por no decir igual, que la fórmula para calcular área de armadura comprimida, área de armadura traccionada. No, fíjense que es prácticamente la misma, solamente que aquí estamos colocándole una cuantía prima. Bien, entonces reemplazamos la cuantía mecánica, listo. La base de la viga 30, la altura útil que hemos adoptado 43, la resistencia de los materiales, y eso nos da 28,44 centímetros cuadrados. O sea, fíjense que es un área bastante grande. Verificamos que sea mayor, lo que les comentaba, ¿no? Cuando tenemos un momento muy grande, es más que seguro que la armadura que coloquemos sea mayor que la mínima. Y ahí lo tenemos, es mayor que la mínima. Bien, 28,44. Para poder determinar esta área, yo les comparto, ¿no?, un método que es, es bastante fácil de utilizar al inicio, ¿no?, cuando uno recién se está iniciando en estos cálculos. Lo que hacemos es ver, ¿no?, si colocamos un tipo de armadura, ¿cuántas de estas necesitamos como mínimo? Lo que hacemos es dividir el área de armadura requerida entre el área nominal de la barra que vamos a colocar. De ahí concluimos lo siguiente, y es que si utilizamos barras de 25, mínimo hay que colocar 6. Si colocamos barras de 20, mínimo 10. Si colocamos barras de 16, mínimo 15. Bien, entonces de ahí, fíjense, establecemos las siguientes combinaciones. 6 de 25, 10 de 20, 15 de 16, 5 de 25 más 2 de 20 y 5 de 25 más 2 de 16.
Muchas veces hay gente que se obsesiona en querer hallar una combinación de barras que sea lo más parecido a esta área de acá. ¿Ya? Hay gente que se obsesiona y trata de hacer combinación tras combinación tras combinación hasta encontrar el área que sea igual. Hay gente que busca que esto sea igual, ¿no? La combinación que elijan que sea igual que esta área. ¿Por qué, digamos, no llegar a ese extremo? La norma lo que nos dice es que el área armadura que coloquemos sea mayor o igual a la requerida. Lo que nosotros buscamos es hacer un área que se acerque a esta de aquí, ¿no? Pero que respete que sea mayor. Una combinación de barras que me dé un área mayor que esta, pero en lo posible que esté lo más cercano. Ahora, aparte de eso, también hay que considerar el tema del espaciamiento, ¿no?, entre barras. Fíjense que la sección que tenemos es una viga de 30 centímetros por 50, o sea, no es muy grande que digamos, ¿no? Es bastante pequeña la sección. Entonces, eso en cierta manera nos limita porque no podemos colocar la combinación de barras, por ejemplo, 10 no puedo colocar, 15 tampoco, porque va a ser todo un martirio el querer colocar todas estas barras, ¿no? Entonces, estas opciones, por más, digamos, que se acerquen a quedan descartadas porque es complicado meter tantas barras. 6 y 25 puede ser esta combinación. Podríamos colocar, habría que ver, ¿no?, si las 6 barras entran en una fila, que no creo. La otra opción sería colocar 4 en una fila y 2 en una segunda fila, ¿no?, si colocamos esta opción. 5 de 25 y 2 de 20 sería colocar 5 de 25 en una fila y las 2 de 20 en una segunda. 5 de 25 y 2 de 16, lo mismo, en una primera fila 5 y en una segunda 2 barras. Vemos que esta opción se acerca más, ¿no?, más que este. Entonces, vamos a elegir esta combinación, 5 barras de 25 y 2 de 16. Esa va a ser entonces la armadura que vamos a adoptar. Y fíjense que nos da un área que se aproxima, ¿no?, a la que necesitamos. Bien, ahora esta es la armadura comprimida, ¿no? Pregunto, en este caso, en este ejemplo, ¿dónde iría la armadura comprimida? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿no? El momento es negativo, muy bien. Pasamos ahora a la armadura traccionada, ¿no?, la que iría arriba. Fíjense, son muy parecidas las diapositivas porque el procedimiento es muy parecido. Para la armadura traccionada, su cuantía es de 0,6646. Con la cuantía mecánica calculamos el área de armadura requerida y vemos que nos da 48.01. Ahora, tiene su arte, tiene su truco cuando tenemos un área muy grande de la armadura que vamos a colocar. Fíjense acá. Cuando son áreas muy grandes, ya de entrada es más que seguro que va a ser o una barra de 20, una de 25, o incluso una de 32 si es que el área realmente es muy grande. Ahora, respecto a ese tema, la barra de 32, en lo posible, traten de no usarla. El ingeniero mismo igual les va a decir de que la barra de 32 es complicado porque son barras que se hacen a pedido, no son barras que vos la podés pillar así libremente en los stocks de estas empresas que venden barras de acero. Tienen que hacerlas traer. Y obviamente eso es un costo adicional. En otras palabras, vas a encarecer bastante tu obra si haces barras de 32. Entonces, en lo posible hay que evitar esta barra. Aunque si ven ustedes que el área es demasiado grande, ahí ya se puede justificar el hecho de colocar barras de 32. Vamos a ver qué pasa si buscamos una combinación que no involucre esta barra. Veamos qué tenemos. Si colocamos barras de 25, fíjense que mínimo necesitamos 10. Si colocamos barras de 20, mínimo 16. Y barras de 16 quiere decir 24. De entrada esta opción no, porque es demasiado. Queda descartado. Bien, entonces, ¿qué combinación tenemos? Fíjense acá. 10 barras de 25 nos da un área de 49,10. 16 barras de 20 nos da un área de 50.24. Colocar 16 barras, realmente es toda una odisea querer colocar todo esto. 16 barras. Entonces, igual queda descartada esta opción por el tema de que es una buena cantidad, ¿no?, y por el tema del espacio. 8 barras de 25 y 3 de 20. Sí, podría ser, ¿no? Es una buena alternativa. Podría ser. 8 de 25 podríamos colocar. Habría que ver, ¿no?, si entran 6 en una fila, las otras 2 abajo y que ahí abajo le acompañen las 3 de 20. Podría ser una opción.
7 de 25 y 5 de 20, otra alternativa, pero vemos que eso involucra colocar 12 barras. Entonces veamos el siguiente punto de vista. Si uno se enfoca en buscar un área que se acerque más a la que necesitamos, uno iría a ojo cerrado, ¿no? Bueno, esta de acá, 8 de 25, 3 de 20 es la que más se acerca. Sin embargo, a la hora de elegir una combinación de barras, uno tiene que también visualizar cómo lo va a colocar, porque no es colocar por colocar. Fíjense aquí. Aquí tenemos en total unas 12 barras. Medio complicado, habría que ver si entran 6 en una fila y podríamos colocar 2. Aquí 8 de 25 y 3 de 20. Habría que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos las 8 de 25. Pero luego, ¿cómo colocaríamos las 3 de 20? No se olviden que las barras, cuando colocamos una segunda fila, tiene que estar debajo de una barra que ya estemos colocando. No puedo colocar una barra aquí, por si tal vez alguien pensó, bueno, coloquemos las 3 de 20 así. No se puede hacer esto, porque cuando se coloque la aguja, el vibrador no va a entrar. Siempre tiene que estar por debajo ya de una barra ya establecida. Entonces fíjense, tampoco podríamos colocar esas 3 de 20, no habría una forma de colocarlo respetando que esto es asimétrico. Lo que podríamos hacer tal vez sería hacerlo así, una ahí y colocar ahí las 3 de 20, pero fíjense que ahora ya no hay 8 barras de 25, ahora hay 7. Pero fíjense de que ya colocar esta opción es complicado el buscar la manera de distribuirlo. Sin embargo, hay otra opción acá, 10 de 25. Esa está mejor, ¿no? Podríamos colocarlo en 2 filas, 5 de 25 y 5 de 25. Esa opción está mucho mejor desde el punto de vista de colocar las barras. Entonces nos quedamos con esa alternativa, con 10 barras de 25, a pesar de que no sea la área de armadura que sea la que más acerque, ¿no? Sino que estamos eligiendo esa opción por un tema de colocación de barras. Muy bien, entonces fíjense lo que tenemos: distribución y separación de barras. Hay que colocar ahora armadura tanto traccionada como comprimida. Empecemos desde arriba. Arriba va a venir la armadura, fíjense, va a venir la armadura traccionada, ya que el momento es negativo. Para saber, digamos, ¿no?, cómo vamos a colocar estas barras, tenemos que ver primero la separación mínima. Sabemos que la separación mínima es el mayor entre 1 pulgada, el diámetro más grande de la barra. En este caso, la barra más grande claramente es de 25. En centímetros, 2,5. 4/3 el agregado grueso, eso también es 2,5. Así que claramente la separación mínima va a ser 2,5 centímetros. Muy bien, tomando en cuenta eso, vamos a calcular cuánto sería la separación real. Hacemos una resta, ¿no?, al ancho total de la viga, le restamos 2,8 de un lado, 2,8 del otro. Le restamos el diámetro de la barra que tenemos acá, 5 de 25, y lo dividimos entre el número de espacios, 4. Eso nos da 2,98. Vemos que cumple con la separación mínima, así que está bien colocarlo de esa forma. Aprovechando que tenemos este gráfico, vamos a calcular lo que sería el DS real. En este caso, como la armadura traccionada va arriba, el DS real vendría a ser, ¿no?, la distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. En este caso, el DS real, haciendo el cálculo, ¿no?, aplicando momento estático, lo que veíamos en isostática 1, vemos que nos da 6,55. Eso es menor, no olvidemos que tiene que ser el DS real menor o igual que el DS adoptado. Hemos adoptado 7 centímetros como DS. En este caso, nuestro DS real nos dio menor, así que estamos ok, cumple. Y si nos diera mayor el auxiliar que... Si nos diera mayor, habría que buscar otra alternativa, o sea, otra forma de distribuirlo para que se baje. Por ejemplo, podría ser colocar 6 en una fila, ¿no? 6 en una fila y 4 en una segunda, sería una alternativa, ¿no? En caso de que aún así no cumpla, digamos, lo que podríamos hacer, hay 2 formas. Si no cumple aún así, una alternativa sería volver aquí y adoptar un DS más grande, por ejemplo 7,5, y volver a hacer todo este cálculo, y seguramente ahora sí te va a cumplir en esta parte. La otra opción sería la que yo trato de evitar, usar barra de 32. Me explico.
Si utilizásemos barras de 32, ¿cuántas barras necesitaríamos acá? A ver, hagan el cálculo. ¿Cuánto nos da 4801 dividido entre 8.04? Seguramente les va a dar 6, bueno, 5 y algo. 5.90 y algo. A ver, hagan el cálculo. 5,97. 5,97. Estamos hablando de 6 barras de 32. Entonces, otra alternativa podría ser colocar aquí 6 barras de 32. Podría ser 1, 2, 3, 4 y 2 de 32 en una segunda fila. Es otra alternativa. Y seguramente ahí, como hay más barras concentradas más arriba, ahí tu DS se va a hacer más pequeño. Pero nuevamente, con el tema de las barras de 32 es un poquito complicado porque esas barras, como son apellidos, encarecen mucho la hora. Y después, en lo posible, van a ver que yo voy a tratar de evitar usar barras de 32. Muy bien, entonces ahí vemos de que cumple. Pasemos ahora a ver la armadura que iría en la zona comprimida, es decir, la armadura que iría en la parte de abajo. Fíjense, 5 de 25 y 2 barras de 16 podríamos colocarlo. La 5 de 25 en una fila y la 2 de 16 en una segunda fila. El cálculo de la separación va a ser exactamente igual que el anterior porque también hay 5 barras de 25 en una misma fila. Nos va a dar 2,98. Cumple con la separación mínima. Si cumple, verificamos cuánto sería. Ahora fíjense que aquí, como son armaduras comprimidas, esto que estaríamos calculando, la distancia desde el borde comprimido hacia el centro de gravedad de las armaduras comprimidas, esto aquí sería el D', ¿no? Lo que les decía acá, esto sería el D'. Con el momento es negativo, el borde comprimido estaría abajo, por eso lo tenemos así. Haciendo el cálculo para calcular el D' real, que fíjense que es exactamente igual como se calcula el DS real. El D' real, fíjense que aquí nos da ¿cuándo? 469. Como nos da, fíjense que nos dio 469 y nosotros habíamos adoptado como D' 5 centímetros, así que estamos ok, ¿no? Cumplimos con el diseño de armaduras para esta viga en voladizo. Van a ir 10 de 25 arriba y abajo irían 5 de 25 y 2 de 16. Muy bien. Ahora, hay que hacer el análisis para calcular lo que sería el análisis de la deformación. Primero, hay que calcular, ¿no?, la viga como si fuera una sección sin armadura, ¿no? Habíamos abordado en la clase pasada de que esto le llamamos el estado no fisurado, ¿no? El primer estado del hormigón. Bien, en este estado entonces vamos a analizar y vamos a calcular, uno, la distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad. Fíjense de que aquí ha cambiado, ahora la distancia YG está partiendo desde arriba y va hacia el centro de gravedad. ¿Por qué es esto? ¿Qué les había dicho yo en la clase pasada? ¿Desde dónde se mide el YG? Exacto, desde la fibra traccionada. Como el momento ahora es negativo, la fibra más traccionada estaría aquí arriba. Entonces desde aquí arriba hacia abajo mediríamos como el YG. En los anteriores ejercicios lo medíamos desde abajo, ¿no? Pero eso era porque el momento era positivo. Calculamos el YG, sabemos que de un rectángulo su centro de gravedad está a la mitad de la altura, 25. Sabemos además de que la fórmula de la inercia es base por la altura al cubo sobre 12 para secciones rectangulares. Tenemos ahí la inercia I sub 0. Calculamos el módulo de rotura por resistencia a tracción del hormigón, ¿listo? Y con todo eso calculamos el MCR que necesitamos en la fórmula de Branson. Bien, nos da entonces 4,183 toneladas por metro. Fíjense, casi nada de lo que va a resistir este hormigón. Como su sección es muy pequeña, su resistencia a la tracción es casi nada. Fíjense, es demasiado pequeño comparado con las otras vías que teníamos en anteriores ejercicios. Bien, siguiente paso, y esto es lo más diferente que tiene el análisis de secciones cuando hay armadura comprimida. Fíjense acá. Como hay armadura comprimida, ¿qué quiere decir esto? Hay que hacer el siguiente razonamiento. Para saber cuánto es la inercia de la sección fisurada, tenemos que tomar en cuenta todos los elementos que aportan a la sección cuando la viga se va a fisurar. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada.
El I sub 2, o también llamado la sección fisurada, es un estado del hormigón donde se considera que toda la parte que está traccionada se considera que se ha fisurado. Es por eso que aquí esta parte está en blanco. Es como hormigón que se ha fisurado y por lo tanto ya no puede trabajar. Si no trabaja el hormigón en la zona traccionada, quien lo va a resistir sería el acero, ¿no? El acero que está en la zona traccionada. En la zona comprimida el hormigón sigue estando porque sabemos que es un material que resiste bien a la compresión, así que se mantiene. Ahora, la gran diferencia es que aquí tenemos también armadura comprimida. Por lo tanto, esa armadura comprimida también aporta a la inercia de la sección fisurada. Ahora bien, vemos que estamos hablando de diferentes tipos de materiales, ¿no? Acero y hormigón. Cuando tenemos diferentes tipos de materiales, lo que hacíamos en resistencia de los materiales era homogeneizar, convertir de un material en su equivalente a otro. En este caso vamos a convertir el acero en su equivalente en hormigón multiplicándolo por el factor N. Y la armadura comprimida también, porque también es acero y necesitamos llevarlo a hormigón. Para las armaduras comprimidas, su factor es N-1 por el área de armadura comprimida. Puede que se pregunte, ¿no? ¿Por qué N-1? ¿Por qué no N por AS' como está en la zona traccionada? ¿De dónde sale este -1? Bien, lo que pasa es lo siguiente, fíjense, le hago el siguiente análisis. En esta parte se está tomando esta sección, fíjense, a la sección de hormigón como si fuera toda la sección de hormigón, pero sabemos de que aquí va a haber armadura comprimida. Ahora, si quitamos esta armadura y solamente tomamos en cuenta el hormigón, realmente el área de hormigón sería así, no sería un rectángulo solamente, sería el rectángulo y todos los huecos que me dejan las barras de armadura comprimida. Así sería realmente la figura. Y esta área de acá sería N por AS'. Ahora, para rellenar estos huecos, ¿ya? Es que lo que hacemos es agarrar uno de los AS y lo colocamos aquí para rellenar. Entonces, le estamos quitando un AS' a esta parte. Y si hacemos aquí la factorización, vemos que nos da la fórmula de AS' por N-1. De ahí es donde sale esto. Estamos quitando un AS' para rellenar los espacios, los huecos que me dejaría si yo quito las armaduras comprimidas. Por eso que sale ese N-1. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí lo que sería todos los elementos que van a aportar a la inercia I sub 2. Estamos hablando de 3. Muy bien. Tenemos el ds real. Esta distancia de aquí. El ds real. Si tenemos el ds real, podemos calcular la altura útil real restándole a la altura total el ds real. Eso nos da 43,45 la altura útil real. Siguiente paso, voy a colocar aquí cuánto sería el área de armadura traccionada. Estamos colocando 10 barras de 25, cuya área es 49,1 centímetros cuadrados. Listo, sería esta área de acá. Siguiente, el D' real. Hay un D' real y lo hemos calculado. Eso nos daba 469, lo que teníamos acá. 469 para la armadura comprimida. Listo. ¿Qué área de armadura comprimida estamos colocando? 5 de 25 y 2 de 16. Eso nos da un área de 28,57. Listo. Siguiente paso. El módulo de elasticidad del hormigón. Módulo de elasticidad del hormigón sabemos que es 15.100 por raíz cuadrada de Fc'. ¿No? Es una fórmula ya establecida por la ACI. Eso nos da 252.671 kilos sobre centímetro cuadrado. Listo. Ahora, para homogeneizar hay que calcular este factor, que no es más que una relación de módulo de elasticidad entre el material que tenemos, en este caso acero. No olvidemos que queremos llevar de acero, lo queremos llevar en su equivalente hormigón. Tenemos acero, módulo de elasticidad del acero, 2.100.000, lo conocemos de Resi 1 este valor, dividido entre el módulo de elasticidad del hormigón, lo hemos calculado aquí. Al hacer esta relación nos da un factor de 8,311. Ahora, tenemos entonces todos estos valores de acá, fíjense.
Originalmente las armaduras están así. Tenemos acá las armaduras traccionadas. Al multiplicarlas por el factor n, lo estamos convirtiendo en un equivalente de hormigón de esta forma. Lo mismo pasa acá, el n-1 por el AS' lo hemos convertido en su equivalente de hormigón. En teoría todo esto es hormigón, en teoría. Ahora sí, una vez que ya tenemos todos estos valores, podemos pasar a hacer la igualación de momentos estáticos. ¿Para qué? Para calcular esta distancia x. Bien, veamos entonces cómo sería la igualación de momentos estáticos. Dice que hay que igualar las áreas de la zona comprimida con las áreas de la zona traccionada. Empecemos por la zona comprimida. La zona comprimida va a ser esta parte de abajo. Haciendo recuerdo de momento estático, la fórmula de momento estático dice que es área por distancia que hay desde el eje de referencia hacia el centro de gravedad de esa área. Entonces, en la zona comprimida tenemos el rectángulo. Fíjense, ¿cuánto sería el área de este rectángulo? 30 por x, muy bien. Área, base por altura x. ¿Cuánto es la distancia que hay desde este eje neutro hacia el centro de gravedad? X medio, ¿no? Muy bien. Ya tenemos ahí el momento estático del hormigón. El rectángulo este que representa el hormigón. Ahora aquí la diferencia es que también en la zona comprimida hay armadura. Y esa armadura también hay que tomarla en cuenta. Más. La fórmula del momento estático dice área por distancia. El área que tenemos acá es n-1 por AS'. Ese es el área de esta armadura comprimida. n-1 por AS'. Ahora, ¿qué distancia hay desde las armaduras comprimidas hacia el eje neutro en estado de servicio? ¿Cuánto sería esta distancia? Ven ustedes del gráfico. X menos D' real, muy bien. X menos D' real. Listo, ya están los momentos estáticos en las zonas comprimidas. Lo vamos a igualar con el de la zona traccionada. En la zona traccionada el área dice que vale N por AS. Pregunto, ¿cuánto será la distancia? Ya está el área. Ahora hay que calcular esta distancia. La distancia que hay desde las armaduras traccionadas hacia el eje neutro. ¿Cuánto valdría esto? Correcto, D real menos X, ¿no? D real menos X. Listo, fíjense, ahí tenemos entonces toda nuestra ecuación donde estamos igualando los momentos estáticos, los que están en la zona comprimida con los de la zona traccionada. Todo aquí es dato, todo aquí lo conocemos. El N, el AS', el D real, el D', todo eso ya es dato. Entonces, reemplazando todos estos valores, nos queda la siguiente ecuación. Pueden ustedes, si quieren despejar, pueden ustedes, si quieren, aplicar, digamos, ¿no?, de alguna fórmula, la de fórmula cuadrática, ¿no?, porque esto es una ecuación cuadrática. O pueden meterlo a la calculadora directamente. Y le va a arrojar aquí que la distancia X había sido de 20,304 centímetros. Listo, ya tenemos el X. ¿Para qué necesitamos el X? Una vez que ya tenemos esta distancia, podemos pasar a calcular lo que sería la inercia. Acuérdense lo que yo les había dicho en la clase pasada. La inercia I sub 2 se lo calcula a través de Steiner, a través de la fórmula de Steiner. Bien, veamos qué nos decía la fórmula general de Steiner. Dice, la inercia, sea cual sea de la figura y en cualquier eje, es igual al momento de inercia de esa figura con respecto a su centro de gravedad, ¿no?, de un eje paralelo al anterior, más el área de la figura por la distancia entre los ejes al cuadrado. Esa es la fórmula de Steiner. Bien, entonces vamos a aplicar esa fórmula para todas estas áreas. Tenemos tres áreas. Empecemos por la más fácil, por el rectángulo. Sería entonces la inercia del rectángulo es igual a ¿qué cosa? Veamos. ¿Cuánto es la inercia de un rectángulo? Sabemos esa fórmula, ¿no? ¿Cuánto es la inercia de un rectángulo? Correcto, base por altura al cubo sobre 2. En este caso, la base 30. La altura del rectángulo es X. Base por altura al cubo sobre 2. Más, ¿cuánto es el área de este rectángulo? Habíamos dicho que es 30 por X, ¿no? O sea, base por X. Y la distancia que hay desde el centro de gravedad hacia ese eje es X medio. Entonces aquí va a ser X medio al cuadrado. Listo.
Siguiente inercia a tomar en cuenta. Empecemos por esto. La inercia de la armadura traccionada. Inercia de la armadura traccionada. AS. Esta parte de aquí sería la inercia en sí que tienen las armaduras. La inercia en sí que tiene estas armaduras, voy a colocarlo así. En su centro de gravedad. Más. El área que hay en esta parte de aquí es N por AS. N por AS. Y la distancia, ¿qué distancia habría desde aquí hasta el eje neutro? Altura útil real menos la distancia X. Es real menos X y esta distancia dice que está al cuadrado. Ahora bien, cuando hablamos de armaduras, realmente estas áreas Son muy pequeñas, en realidad son áreas pequeñas comparado a esa de aquí. si ustedes tienen una área, una distancia bien pequeña, y cuando uno calcula la inercia, fíjense que las fórmulas de inercia son valores muy grandes, ¿no? X al cubo, y si es un círculo, De inercia del círculo, ¿qué nos decía? Pi por diámetro de la cuarta sobre 64 de acá. sí, pi por diámetro la cuarta sobre 64. Si de por sí este diámetro es pequeño, no es pequeño comparado con lo demás, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Si aquí es un valor pequeño y como está elevado a la cuarta y encima dividido por un valor muy grande, La inercia que hay aquí es muy pequeña. Es por eso que en esta parte se lo desprecia, o sea, no se lo toma en cuenta, porque la inercia que me aportan no es la gran cosa. Y nos queda de esta forma la inercia en la armadura traccionada. N por S por D real menos X al cuadrado. Lo mismo aquí. Fíjense, aplicando la fórmula de Steiner sería inercia de la armadura comprimida por El área, pero la inercia en sí que tiene esta armadura comprimida en su centro de gravedad, aunque aquí va a ocurrir lo mismo que en el anterior, como son áreas muy pequeñas, se lo desprecia esta parte. Por el área de esta armadura, N menos 1 por AS', N menos 1 por AS', por la distancia de, bueno, ¿cuánto sería esta distancia que desde aquí hasta acá? ¿Cuánto sería esta distancia? Desde el eje neutro, el eje de referencia hasta el centro de gravedad de las barras. ¿Cuánto sería esto? X menos D' Real, ¿no? X menos D' real elevado al cuadrado. Listo, ya tenemos todas las inercias. Una vez que tengamos todas, hay que sumarlas y la suma de estas tres Nos va a dar la inercia de la sección fisurada y su 2. bien, lo tenemos acá. Aquí estaría en forma. Fíjense, ahí tenemos las tres inercias. Vemos que la inercia del hormigón, fíjense, nos da casi 84.000 centímetros a la cuadra. Fíjense la diferencia de cuánto es la inercia que nos da la armadura traccionada. Casi 219.000. ¿no? Estamos hablando de casi 3 veces más que esto. O sea, es realmente harto la inercia que nos aportan las armaduras. Y fíjense cuánto nos da la armadura en la zona comprimida. Casi 51.000. ¿no? 51.000 centímetros a la cuadra. De entrada, uno ya puede darse cuenta de lo siguiente. Esta armadura comprimida, fíjense que se aproxima, bueno, tampoco es que está tan igual, pero no son valores, digamos, tan separados. Por ejemplo, este podría ser 100 y algo, 200 y algo, y este valor sea un valor pequeño, pero fíjense que los dos están casi más o menos a un mismo nivel. Eso se puede interpretar que en la zona comprimida quien realmente, digamos, está haciendo un gran esfuerzo sería el acero, ¿no? Incluso hasta más que lo que no. Bien, entonces si sumamos todos estos valores, fíjense cuánto nos da la inercia I sub 2. 353.245. Hay algo porque llama mucho la atención acá. Y es que la inercia de la sección fisurada, el I sub 0, fíjense que era 312.500. Pero la inercia de la sección fisurada me da 353.000. O sea, el I sub 2 nos dio mayor que I sub 0. Cuando el I sub 2 sea mayor que I sub 0, ¿qué dijimos que vamos a hacer? ¿Cuál le vamos a agarrar como inercia efectiva? I sub 0, ¿no? Correcto. En cierta manera esto tiene su gran ventaja porque cuando esto ocurre, cuando la inercia efectiva es igual a I sub 0,
No hay que calcular la fórmula de Branson porque ya no es válido, ya no estamos en su rango de aplicación. No vamos a agarrar ya esta fórmula de aquí. Y directamente nos vamos a pasar a calcular la deformación aplicando como inercia efectiva el I sub 0. ¿Ya? No hay que calcular entonces momentos máximos en estado de servicio. Pasamos directamente a aplicar la fórmula de deformación. La clase pasada hubo un compañero que me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaría si I sub 0, pero si I sub 2 es mayor a I sub 0? Justamente lo que ocurre acá. Se agarra como inercia efectiva a I sub 0. Pero ¿cómo se interpreta esto? Porque fíjense que todo lo que hacemos tiene que estar justificado, tiene que haber un razonamiento detrás. Verán, cuando la inercia I sub 2 sea mayor a I sub 0, eso quiere decir que quien realmente está resistiendo esta pieza, quien realmente se está oponiendo a la deformación, viene a ser las armaduras, ya no tanto el hormigón. El hormigón pasa a un segundo plano. Van a ver qué conlleva eso. Cuando ocurre eso, tiene su consecuencia, digamos, que el acero sea quien termine resistiendo más, que se oponga más a la resistencia que el hormigón. Veamos entonces, hemos demostrado de que la inercia efectiva sería igual a I sub 0, entonces nos pasamos ahora sí a calcular las deformaciones. Para calcular una deformación, acuérdense que las cargas son las cargas reales, no se tienen que mayorar. Estas cargas de aquí, las que estoy colocando, son tal cual las que teníamos al inicio del problema. Estamos colocando las cargas reales, no las mayoradas. Las mayoradas solo nos sirven para diseñar las armaduras. Esta es la carga. Estamos colocando las cargas que teníamos al inicio. Ahora, siempre ustedes tienen que ver la manera de simplificar sus cálculos, ¿ya? Para que se les sea más fácil y por lo tanto más rápido resolver. Fíjense acá. Bien, habíamos dicho de que hay que calcular dos deformaciones instantáneas. Una la que nos produce la carga muerta y la carga viva, y otra la flecha que me produce la carga muerta y un 20% de la carga viva. Vamos a empezar entonces por la primera, por esta de acá. Vamos a colocar toda la carga muerta y toda la carga viva. Ahí está, vamos colocándola tal cual, el enunciado que teníamos al inicio. Entonces, tenemos ahí nuestro enunciado, perfecto. Vamos a sumar esas dos cargas, P1 y P1. Vamos a sumar los dos. Como las dos representan esta carga triangular, la vamos a sumar y vamos a tener una sola carga rectangular. Fíjense, esa de aquí. Pareciera ser de que hay en realidad dos tipos, ¿no?, de cargas distribuidas acá, una rectangular y otra triangular. Pero en realidad, como hay dos cargas, en realidad tendría que ser así el esquema. Una rectangular, otra rectangular, una triangular, y aquí arriba otra carga triangular. Así realmente están las cargas. Pero como las dos son rectangulares y estas dos son triangulares, podemos sumarlas. Suma las dos cargas rectangulares y tenemos una sola, esta de aquí. Una sola carga rectangular. Lo mismo con la triangular. Sumamos esas dos cargas triangulares y tenemos ahora sí una sola carga triangular. Igual con estas dos fuerzas puntuales, las sumamos las dos y ahora tenemos una sola fuerza puntual. Bien, en base a eso entonces vamos a calcular cuánto sería la deformación total. Si ustedes buscan sus apuntes, si ustedes buscan algún libro en internet cómo se calcula la deformación para ese tipo de casos, van a ver de que no hay una fórmula directa cuando tenemos carga rectangular, regular y puntual actuando al mismo tiempo. Lo que hacemos es aplicar superposición de efectos, ¿no? Vamos a calcular cuánto es la deformación que me produce la carga rectangular, cuánto es lo que da la triangular y cuánto es lo que da esta puntual. Y vamos a calcular cada una de las cargas, mejor dicho, la deformación máxima que me produce cada una de estas cargas por separado. Y finalmente vamos a sumarlo. Para validar esto que estamos haciendo, existe un principio, ¿no? El principio de superposición de efectos es quien nos permite hacer esto. Calcular esta deformación, esta de aquí, y sumarla a las tres. Y la suma de las tres, en teoría, me daría esta flecha de acá. Bien, aquí igual no me voy a detener mucho. Esta fórmula la he sacado de los apuntes del ingeniero Tito. Él tiene, cuando tenemos voladizos, tiene para diferentes tipos de cargas.
puntuales, rectangulares, rectangulares. El único consejo que les voy a dar aquí es el siguiente. Tienen que tener mucho cuidado con las unidades que ustedes manejen. La inercia sabemos que está en centímetros de acuerdo. El módulo de elasticidad del hormigón, kilos sobre centímetro cuadrado. Tienen que estar en kilos y centímetros. Por lo tanto, esta carga, que originalmente está en toneladas por metro, hay que llevarlo a kilo por centímetro. Para llevarlo a kilo por centímetro simplemente lo multiplican por 10, ese es su factor de conversión. Entonces aquí esto va a estar en kilo por centímetro y la distancia tiene que estar en centímetros para que sean compatibles todos estos valores. Y ahora sí esto va a ser centímetro a la cuarta, porque está elevado a la cuarta. El resultado de esto nos va a dar una deformación en centímetros. Fíjense que la carga rectangular nos da poco más de 2 centímetros, la triangular me da 0,54 y la puntual nos da casi 2 centímetros. El hecho que nos dé negativo significa que todas las deformaciones van de hacia abajo. Aquí sí hay que tomar en cuenta si la deformación va hacia abajo o hacia arriba. Acuérdense, en ejercicios anteriores teníamos cargas de momento de mano y vimos que las de momento lo que hacían era una deformación hacia arriba. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces la suma de todas estas deformaciones por principio de superposición de efectos nos da una deformación total de 4,63 centímetros, ¿no? Casi 5 centímetros lo que se deforma la viga. Bien, esa sería la flecha debido a la carga muerta más la carga viva. Esta de acá. Pasemos a la siguiente. Vamos a multiplicar por 0,20, o sea, el 20% a las cargas vivas. Fíjense, las cargas vivas las estamos multiplicando por 20%, tanto la distribuida como la puntual. Estamos sumando ambas cargas, vamos a sumar todas estas cargas a una sola. Fíjense lo que tenemos. Fíjense lo que tenemos. Sumo las dos cargas rectangulares a uno solo. Sumo las dos cargas triangulares y ya tenemos una sola. Sumo las dos fuerzas puntuales y ahora ya tenemos una sola. Igual al anterior, aplicamos superposición de efectos calculando la deformación de cada carga por separado. Para la rectangular 1,41, para la triangular 0,51 y para la puntual 1,31. La suma de todo esto nos da una deformación de 3,23 centímetros hacia abajo. Y si ya tenemos entonces estas dos deformaciones, así que ahora podemos pasar a calcular la flecha total. Aquí ocurre igual otro caso muy interesante cuando tenemos armadura comprimida. Fíjense lo que va a ocurrir. Sabemos entonces que la flecha, para calcular la flecha total hay que calcular la flecha instantánea y la flecha diferida. La flecha diferida, su fórmula dice que es la flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje de la viga por el coeficiente beta menos 1. Veamos qué ocurre con el coeficiente beta. Ya, fíjense qué es lo que ocurre con el coeficiente beta. Beta sabemos que es igual a epsilon sobre 1 más 50 veces cuantía de armadura comprimida. El epsilon que nosotros vamos a agarrar es 2. El epsilon que agarramos es 2. Porque el epsilon igual a 2 significa que es una estructura que va a tener más de un año de duración. ¿No? Más de un año de tiempo de vida útil. No, 5, pero 5 o más años. 5 más años. Ahora, fíjense que aquí hay armadura comprimida. Cuando hay armadura comprimida, eso significa que hay una cuantía geométrica de armadura comprimida. Y su fórmula es área de la armadura comprimida dividido la base de la viga por la altura real de la viga. Todos estos son datos, ¿no? Lo hemos calculado anteriormente. De armadura comprimida hemos colocado 5 de 25 y 2 de 16, nos dio un área de 28,57. La base de la viga es 30 y la altura real 43,45. Eso nos da una cuantía geométrica de 0,0219. Lo reemplazamos aquí en la fórmula y fíjense que nos da un valor de 0,95. El beta no tiene que ser menor a 1. Puede ser igual, pero no puede ser menor a 1. Ya que si ustedes le dan menor a 1, le va a dar aquí en la flecha inferior un valor negativo y eso no tiene sentido. Tiene que ser una flecha, una deformación positiva. Cuando ustedes tengan un beta que sea menor a 1, tienen que adoptar mínimo 1. Pero ¿cómo se traduce esto? ¿No? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se explica?
La flecha diferida, o mejor dicho, la deformación diferida, ¿es debido a qué? ¿Qué íbamos a hablar la clase pasada? ¿Qué es lo que produce la flecha diferida? ¿Qué es lo que produce la deformación con el paso del tiempo? Yo les había hablado de dos problemas que tiene el hormigón. Uno que se llama la retracción y otro que es la fluencia o cedencia. Y les expliqué con este ejemplo. Si ustedes tienen una probeta que lo someten todo el tiempo a una carga, van a ver que al inicio se va a deformar debido a esa fuerza que está actuando. Pero si esa fuerza lo mantenemos fijo, ¿no? Lo mantenemos actuando durante un buen tiempo, van a ver que la deformación va a seguir aumentando. Eso es porque las partículas del hormigón se van reacomodando y van haciendo que esta deformación siga aumentando. Este fenómeno es lo que lo conocen como fluencia, fluencia lenta o cedencia del hormigón. Lo mismo pasa aquí. Cuando apliquemos todas las cargas, esta viga se va a deformar. ¿No? Vimos que la flecha instantánea nos dio casi 5 centímetros. Eso significa que esta viga se va a deformar cuando le apliquemos las cargas. Pero además, con el pasar del tiempo, esta viga va a seguir deformándose más por culpa del hormigón. Se va a seguir más deformando. Pero aquí es algo interesante. Esta viga tiene harta armadura traccionada y también tiene una buena cantidad de armadura comprimida. Cuando una viga tiene harta armadura, el hormigón pasa, por decirlo así, como un segundo plano en resistir los esfuerzos. O sea, cuando es harta la cantidad de acero que se coloca, ya no se manifiesta de igual manera estos fenómenos de influencia y cedencia lenta, porque al final quien resiste principalmente todo esto es el acero. Y si resiste el acero no tiene este problema de la fluencia lenta que tiene el hormigón. Es por eso que su flecha diferida van a ver que va a ser prácticamente cero. Fíjense lo que va a ocurrir acá. Vamos a optar un beta igual a 1 porque no puede ser menor a 1. Y si esto es 1, 1 menos 1 se hace 0. Nuevamente, es porque el hormigón pasó a un segundo plano y quien va a resistir principalmente estos esfuerzos va a ser el acero. Si la flecha diferida entonces es 0, lo único que nos queda sería esta flecha de acá, 4,63. Esa sería entonces la flecha total que va a tener esta viga. Es por eso de que yo no soy muy fanático, digamos, de hacer este tipo de ejercicios cuando hay armadura traccionada y armadura comprimida, porque si siempre acaba igual. Van a ver que muchas veces cuando coloquen ustedes armadura comprimida va a ocurrir esto.